Cuando yo activo grabar, ustedes también pueden grabar, de tal manera que uno u otro lo puede tener, ¿no? Bien, se había dejado una información conocida en esta columna verdes, o pintado en verde, en donde se conoce que la longitud es de 500 metros, el épsilon o rugosidad absoluta 0.1 milímetros, el caudal que debería circular es de 136.5 litros por segundo, el J o S, para nosotros el gradiente de 1%, temperatura del agua 10 y tomar en cuenta esta altura en metros sobre el nivel del mar de 55. Entonces, el procedimiento clásico para encontrar el diámetro puede ser a partir de la ecuación de Darcy-Weisbach, despejado el diámetro, que es lo que vamos a hacer ahora, y considerar el valor de la carga, que aquí ya de entrada estamos viendo la respuesta, pero hay que determinarla primero, que tendría que ser igual a ¿qué? A esta altura, ¿no es cierto?, de la piezométrica en 2, sumado al valor de las pérdidas que se producen en esta longitud de tramo. Es decir, si tengo 500 metros y además como dato tengo que el gradiente hidráulico es el 1%, sin más cálculos que una regla de 3 simple, cuando tenga estas condiciones yo ya podría saber cuánto se está perdiendo por cada metro, por cada 500 metros en este caso, y sumarle a la piezométrica de salida el valor y encontrar así la altura piezométrica en la entrada. Entonces, el primer valor de la altura piezométrica estaría calculado con base en la longitud y la ecuación del gradiente. Recuerde usted que J, si va a su formularito, J es igual a HF, que es la pérdida total, aunque aquí estamos despreciando accesorios y uniones todavía, asumamos que la pérdida por longitud es la total, y eso dividido para la longitud. Como tenemos longitud y tenemos el valor de J, entonces bien podríamos reemplazar y decir que 5 metros son los que se pierden en estos 500 metros. Perfecto. Más cosas. La pérdida. ¿Cómo se va a calcular la pérdida? En su Excel, y por favor váyanme siguiendo para ir avanzando, lo que acabo de mencionar, simplemente multiplicar la longitud por el gradiente y ya tengo HF. Es decir, de esta misma ecuación que estoy comentando, despejamos HF y ya está. Es el resultado de multiplicar longitud por este gradiente. Y así tenemos el primer resultado. Las pérdidas totales en este tramo se asumen que son 5 metros. Más cosas. Siguiente celda. ¿Sí me van siguiendo, por favor? En la siguiente celda. Sí, ingeniero. Perfecto, muchísimas gracias. El coeficiente de viscosidad cinemática. ¿A qué es igual? Recuerde usted, 4.97, 10 milésimos en el numerador, dividido para la temperatura en grados Celsius más 42.5, todo esto elevado a la 1.5 o 3 medios. Y para 10 grados, entonces, vamos a tener un resultado de 1.31 o con más decimales 1.3065 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundos. ¿Para qué nos sirve el coeficiente de viscosidad cinemática? Recuerde usted, es el denominador del número de Reynolds, también en su formulario base. Muy bien. El diámetro. Siguiente celda. Y la he puesto en negrita aquí porque es el valor que debemos, junto con la velocidad, tantear para que circulen
136.5 litros por segundo o su equivalente en metros por hora, metros cúbicos por hora. ¿Quién me dice cómo transformar de litros por segundo a metros cúbicos por hora? ¿Qué tendríamos que hacer? Para convertir de litros a metros cúbicos, eh, dividimos para 1000 y para los segundos por 3600. Entonces, el factor final, ¿cuánto será? Para pasar litros por segundo a metros cúbicos por hora. Todos, por favor, en su apunte, háganlo rápidamente y veamos cuál va a ser el factor final, para que de una vez ya les quede ahí y de por vida. Se lo multiplica para 3.6. Se lo multiplica por 3.6. ¿Están de acuerdo con ello? Sí, ¿De dónde salió el 3.6? al momento de que se le hace la división mismo, se le multiplica para transformar de litros a metros cúbicos, pues se divide para 1000. Y para transformar de litros sobre segundo a metros cúbicos por hora, pues se lo multiplica por 3600. Y queda una fracción de 3600 sobre 1000. Y al momento de hacer esa operación da el 3.6. Perfecto. Entonces, 136.5 por 3.6, ¿cuánto nos da? En su mismo Excel pueden trabajarlo, por favor. Es 491.4. Metros cúbicos por hora. Perfecto. ¿Qué es lo que aquí en el dibujito está saliendo por este, bueno, un grifito ahí y tal? Entonces, el diámetro. Si de continuidad despejamos diámetro, ¿a qué va a ser igual? En su formulario que veíamos la clase anterior. Diámetro es igual a... Recuerde usted también, y eso váyalo guardando junto a su número de cédula, la velocidad es igual a 4 veces el caudal entre pi por diámetro al cuadrado. Si de ahí despejamos el diámetro, entonces nos quedará 4 caudales entre pi por velocidad, todo eso raíz cuadrada, ¿verdad? Háganlo en su apunte, por favor. Y no estamos haciendo más que, en función del caudal, de la velocidad y del diámetro, la ecuación de continuidad. Ingeniero, ¿por qué se le multiplica por 1000? Esa era mi siguiente pregunta para ustedes mismos. ¿Quién la puede responder? Para transformarlo a milímetros. Perfecto, claro. La respuesta está en metros y más fácil nos puede resultar trabajar en milímetros, aunque sabemos que todas las ecuaciones están en el sistema métrico. Es aquí por familiaridad con los milímetros que le multiplicamos por 1000. Y ya está. Esta velocidad todavía asumamos un valor de 1 para que haga el trabajo solver. Asumamos una velocidad de 1 aquí. A ver, aquí pongámosle, en vez del inglés, pongámosle asumir. Velocidad a asumir 1 metro por segundo. Que de paso es la velocidad recomendada para sistemas de abastecimiento de agua urbanas. En las rurales también, aunque a veces la velocidad podría estar por economía y como suele haber mucho desnivel geométrico, inclusive un poquito más alta para ayudar a generar más pérdidas. Sin embargo, el tercio medio del rango de velocidades del flujo en sistema presurizado está entre 0.5, la velocidad en metros sobre segundo, hasta 2.5 metros sobre segundo. Es decir, el rango de velocidad técnicamente o hidráulicamente recomendada es de 0.5 mínimo a 2.5 máximo metros por segundo.
Entonces, el tercio medio de ese rango está justamente entre 0,9 y 1,2. Y si de ahí el tercio medio del tercio medio, nos quedamos con un valor de 1 metro por segundo. Bien, seguimos entonces. El diámetro que ustedes deben tener ahora, ¿qué valor les dio? Sí, el mismo, El 416. mismo ingeniero. Pusieron la ecuación, ¿no es cierto? 1000 para poder transformar a milímetros, dado que este resultado radical nos va a dar en metros. ¿Y por qué aquí 0.004? ¿Quién me dice? No Es todos porque el saben. caudal está en litros y lo Porque pasa. el caudal está en litros por segundo y las ecuaciones, entiéndese una vez más que el caudal va a estar en metros cúbicos por segundo y de ahí dividido para 1000. Es decir, 4 veces el caudal dividido para 1000, dividido para la velocidad que vamos a tantear y esto a su vez dividido para el valor de pi. Correcto. Con esta primera velocidad que nos hemos impuesto, arroja 416,9. Número de Reynolds, ¿a qué va a ser igual? Ya habíamos dicho, velocidad por diámetro entre coeficiente de viscosidad cinemática. ¿Por qué aquí se introduce un 0.001 como factor? Porque el diámetro está en milímetros. Y nos interesa que en Reynolds, de nuevo, sistema métrico, la velocidad va a estar en metros sobre segundo, el diámetro tiene que estar en metros y el coeficiente de viscosidad cinemática en metros cuadrados sobre segundos. Entonces es por eso que estamos multiplicando por 0.001, que no es más que dividir para 1000 ese diámetro. Perfecto. ¿Y les dio cuánto? 319,083. ¿Están haciendo todos en su Excel, por favor? Sí, ingeniero, ese valor. Sí, ingeniero, eso mismo. Salió. Perfecto, muchas gracias. Espero que todos estén trabajando en su Excel, por favor. Encendamos las camaritas, de paso que se van activando las participaciones. Bien. Luego, factor de fricción por bar. Aquí vamos a aumentar los decimales, como para que ustedes puedan comparar. Dejémosle con 8 decimales. El valor de bar, perdón, el factor de fricción calculado por la ecuación de bar. Si el número de Reynolds es menor que 2200 o 2000 según otros autores, el factor de fricción es igual a ¿qué? ¿Quién me dice? Si está en la zona laminar, el factor de fricción lambda o F, ¿a qué va a ser igual? Ujú. No todos a la vez, por favor. ¿Quién lo recuerda? Bueno, ¿quién lo encuentra primero? Ya que estamos que nadie lo recuerda. ¿Puede volver a repetir, perdón, doctor, la pregunta? El factor de fricción para Reynolds menor de 2000. ¿Es 64 sobre Reynolds? Perfecto, muy bien. Seguimos entonces. Aquí como Reynolds es mayor de 4000 inclusive, entonces aquí va a asomar flujo turbulento. Correcto. Se obtuvo el mismo resultado del coeficiente lambda.
¿Quién puede confirmar? ¿Cuál es la ecuación de Bar? La deben tener a mano en su formulario anterior. Ya habíamos dicho formulario. Por si acaso a alguien le haga falta, para recordar un poquito más. La ecuación de Bar. Bien, entonces, con esa ecuación, en este ejercicio vamos a dejar para calcular el coeficiente de fricción. Aunque en su formulario digital ustedes tienen ya listo para todos los métodos, el lambda o el F, vamos a utilizar aquí Bar en esta oportunidad. Luego puede ser Hallan, luego puede ser cualquiera, Colebrook-White, por Newton-Raphson, etcétera de cosas, ¿no? ¿Alguien me confirma el valor de lambda? Tomen en cuenta que aquí estamos poniendo 371. Otras veces puede ser 37. Nos vamos a familiarizar con ambos formatos. Y ustedes ya en discusión de resultados deberían tener listo en su mente cuál es la diferencia aproximada entre escribir 37 o 371 en todas las ecuaciones que utilizan este componente del sumando logarítmico de base 10, ¿no? Este es epsilon entre d, es decir, la rugosidad relativa, y podría ser 37 o 371. Y ya el aporte de cada autor se ha fijado en el segundo sumando de esta ecuación logarítmica, ¿no? ¿Alguien me confirma este valor? Epsilon, según los datos, sería K, este de aquí, ¿no es cierto? Epsilon, según estos datos, este autor, que es holandés, el que trabaja con este libro, él trabaja con la inicial K. Lo que para nosotros es epsilon. El diámetro va a estar en metros, epsilon en metros, por lo tanto, adimensional. Reynolds adimensional.
Por lo tanto, lambda adimensional. ¿Alguien lo calculó? Sí, ingeniero, ya me coincidió el valor. Había estado mal el exponente al cuadrado abajo. Ah, el del Como 40. denominador. Perfecto. Eso mismo. Muy bien. Unas 2 personas más que puedan confirmar. No porque el compañero les haya pasado, sino porque cada uno lo está haciendo. También me salió lo mismo, ingeniero. Excelente, muchas gracias. ¿Alguien más? A mí también me salió lo mismo, ingeniero. Perfecto. Entonces podemos avanzar. Ahora bien, ¿qué velocidad nos correspondería calcular ahora para que, considerando justamente esta combinación de diámetro, caudal y pendiente, podamos obtener una velocidad con esa información que sea distinta a la de continuidad? Porque recuerde que en definitiva continuidad la estamos utilizando para encontrar el diámetro. Es la ecuación de la altura final. ¿Cómo es eso? Explíquenos un poco, a ver. Se refiere mismo a que la fórmula mismo originalmente final pues está dada en función de la longitud de la tubería, el valor del lambda, el valor del diámetro, la velocidad y la gravedad. Y como ya tenemos todos los datos, lo único que tenemos que hacer es despejar la velocidad. A ver, comparemos entonces para ver si el resultado se parece al que yo tengo ahora mismo exhibiéndose ahí con más decimales. A ver, compártanos su pantalla y muéstrenos por favor la ecuación a la que usted se refiere. Listo. Yo dejo de compartir entonces por un instante y el compañero nos va a mostrar la ecuación a la cual nos estamos refiriendo. Me avisen si se puede ver tal vez. Sí, sí se ve. Listo. A la fórmula que me refiero es a esta de aquí, la altura final, que está, así como dije hace un momento, está en función del lambda, en función también de la longitud de la tubería, el diámetro, la velocidad elevado al cuadrado y 2 veces la gravedad. Como ya tenemos ahora todos estos datos, lo único que vamos a hacer es despejar la velocidad y digamos que tendremos un valor en cambio diferente al que hacemos con la ecuación de Cauchy. Correctísimo. Ahí, aprovechando. Si HF le dividimos L, eso es J, que la tenemos más arriba, ¿no es cierto? Así es. J o S. Entonces, para evitarnos escribir inclusive 2 variables distintas en vez de una, por énfasis en el tiempo, podríamos poner directamente entonces El J valor de o S, ¿no es cierto? inicialmente. Según el profesor holandés le llama S y nosotros JS o tal. Vamos a entenderlo bien. Perfecto. Muy bien. Señor Kinde. Entonces, ¿qué resultado hemos obtenido hasta ahora? Con esta velocidad. Nosotros tenemos que seguir tanteando mismo hasta encontrar que la velocidad mismo que asumimos al principio sea la misma velocidad que hemos calculado. Y a su vez, Correctísimo. Correctísimo. Entonces vamos a compartir pantalla para ver qué es el trabajo que le vamos a solicitar a Solver que desarrolle. Ya, esta la sacamos de la pantalla para que no nos estorbe mucho. Ya todos la tienen, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos aquí en esta celda? Bueno, por un lado tenemos una velocidad que está en función de, en definitiva, despejada de las pérdidas de carga. No es altura F, es la pérdida de carga por longitud. Y de ahí hemos despejado la velocidad. Y luego, la otra velocidad que nos impusimos, de tal manera que encontremos el diámetro con esta velocidad impuesta,
para el mismo caudal. Es decir, estamos haciendo converger caudal en dos ecuaciones distintas. Por lo tanto, corresponde hacer los tanteos hasta que esta velocidad de continuidad sea la misma que la velocidad que se está generando por pérdidas de carga. En este caso, Darcy-Weisbach. A ver, esto está en inglés. Ahí está. Y este también en inglés. Ahí está en español. Perfecto. Entonces, ¿qué decimos aquí? Simplemente reste la velocidad que nosotros asumimos con la velocidad que se obtiene de la pérdida de carga de Darcy-Weisbach. Y le decimos simplemente que la reste, no vamos a hacer más, aunque se podría hacer más precisiones en cuanto a esta resta diferencial o un ratio de diferencias. Lo vamos a dejar ahí, más sencillo que esto no hay. La resta simple entre la velocidad asumida y la que estamos calculando. Y luego, ya sabemos lo que vamos a decir a Solver. Haga cero esta celda objetivo, cambiando este valor y siempre que este valor sea positivo. Ya está. Entonces nos vamos a datos, en datos Solver, y en Solver, lo dicho, ¿no? Aquí seleccionamos que esta es la celda objetivo, que la haga cero, es decir, clic aquí y valor de cero, modificando, cambiando, tanteando, en realidad, con el valor de la velocidad. Y entonces, al cambiar la velocidad, ¿qué debería cambiar? La velocidad que en este momento le estamos diciendo a Solver que cambie. Al cambiar la velocidad, ¿qué debería cambiar? En nuestro cálculo. El perímetro. El diámetro, tal vez. Va el diámetro. Eso. Correcto, el diámetro, muy bien. Y ya está. La velocidad que arroja mi computador con 5 decimales es la que están viendo en pantalla, 1.88494. Que si seguimos ampliando estos decimales, seguro que aquí hay muchos más, de acuerdo. Pero hasta ahí. En el sexto decimal, es decir, tenemos 10 a la menos 6, el error, totalmente válido y suficiente para nuestros propósitos. Y entonces, con esta velocidad, hemos encontrado un diámetro del carácter teórico. Es un diámetro teórico, 303.6 milímetros. Ahora, en la tablita de diámetros que habíamos compartido la clase anterior, ¿cuál es el diámetro comercial más cercano a este diámetro de 303.6? Por ejemplo, para 0.8 metros, 0.8 megapascales o 80 metros de columna de agua. O directamente un megapascal, lo que ustedes quieran. ¿Cuál es el diámetro comercial más cercano? Estoy viendo el diámetro de 295.4 para una presión de 0.8 megapascales. Pero vemos que es un diámetro menor, por lo tanto la velocidad va a ser Sí. mayor. Veamos qué pasa. A ver. Si yo pongo aquí 295.4 que nos dice su compañero, ¿qué es lo que está sucediendo? Que no está circulando la cantidad de caudal que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque aumentan las pérdidas y como aquí las pérdidas están fijas, entonces lo que va a reducir es el caudal que circula finalmente. Aquí aproximaríamos la velocidad, etcétera. Y ya vemos aquí también que no hay una uniformidad entre la velocidad o no hay igualdad entre la velocidad por continuidad y la velocidad de Darcy al poner otro diámetro. Sin embargo, necesitaríamos más carga en la entrada para que circule con este diámetro el mismo caudal. Esto ya lo vamos a ver más adelante con otros ejercicios, etc. Pero por lo pronto, reducir el diámetro de aquel que tenemos
Significa que debemos cambiar el diámetro. En realidad aquí es el diámetro lo que hay que cambiar porque está circulando menor valor. Entonces veamos un diámetro igual o superior, y ahí queda el siguiente concepto. Cuando yo calculo el diámetro teórico, tendría que buscar al menos el igual o superior al teórico que acabamos de encontrar. ¿Cuál sería el siguiente diámetro entonces? 333, ingeniero. Sería 333. ¿Para qué presión de trabajo? 0.8 megapascales. 0.8 megapascales. ¿El espesor es de cuánto? El espesor es de 355. Correctamente. Entonces, con un diámetro mayor, lo que baja es que la velocidad, ¿no? 333, de una velocidad de 1.88, lo que está pasando es que, bueno, en este principio, porque tenemos fija la pérdida de carga en 5, el valor a resolver, ya no podríamos aplicar inclusive la misma tablita que hemos construido, porque esta está relacionada para que haga las interacciones, el solver, a la vez cambiando el diámetro, que a la vez va cambiando con la velocidad impuesta. Es decir, aquí está entrelazado entre el diámetro y la velocidad, a su vez que la pérdida de carga. En este sentido, tenemos resuelto el ejercicio 1. Ahora veamos tuberías simples. El siguiente ejercicio. De la misma manera, en Excel, siguiente página de su formulario digital, nos decían calcular el caudal del agua que puede ser movido a través de una tubería de PVC y nos daban el diámetro, una longitud, ojo, una carga gravitacional de 52.5 y se asume la rugosidad absoluta, es decir, epsilon, en metros de cuánto? De 1.52 por 10 a la menos 6, es decir, 1.52 por 10 a la menos 3 milímetros. Es decir, aquella que nos recomienda el fabricante cuando la tubería está totalmente nueva. Es decir, cuarta vez, no estamos considerando un redondeo del epsilon por uniones, sino que, y ojo, esa es la parte importante de este cálculo, esto no es kilómetros, por favor, esto es el K sub M Este es el K sub M, que no es kilómetros, que es la constante de todos los accesorios que existen en ese tramo, incluye hacia ahí uniones. Ya todo eso en sumatoria, el dato es de 15. Además, nos dan la densidad del agua, no nos están dando la temperatura en este caso, y el coeficiente de viscosidad dinámica. Lo primero que tendríamos que hacer entonces es el cálculo de la viscosidad cinemática. ¿Cómo lo obtenemos? Señor Torres Eddy, ayúdenos por favor. ¿Cómo obtenemos el coeficiente de viscosidad cinemática? Era multiplicando la densidad por el diámetro y la velocidad dividido para la velocidad dinámica. Espérame, estoy buscando el formulario, no lo encuentro. Aquí está. Sí, ya lo ingeniero, disculpe. La viscosidad cinemática es la viscosidad dinámica dividido por la densidad. Eso de memoria, por favor, eso es mecánica de fluidos.
Muy bien, muchas gracias. Viscosidad cinemática es viscosidad dinámica para la densidad del agua en metros cuadrados sobre segundos. Entonces, en este ejemplo, lo primero que vamos a calcular es la viscosidad cinemática. Me van siguiendo, por favor. Entonces, luego, la tabla de cálculo que vamos a desarrollar va a tener, primero, toda la carga gravitacional disponible en el sistema. H mayúscula le llamamos aquí en metros, que son estos valores de dato. Luego, la rugosidad relativa, es decir, epsilon entre el diámetro. Pero considerar el diámetro no en milímetros, sino en metros, porque epsilon está en metros. Tener cuidado las unidades. Tienen que eliminarse y se eliminan solo cuando son las mismas. Luego, HFDI. ¿Qué va en HFDI? Según el formulario. ¿Quién me dice? A ver, vamos a ver. Una señorita que no haya participado todavía. HFDI. ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Cómo lo calculamos? ¿Alguien? ¿No es el lambda multiplicado por la longitud dividido por el diámetro y multiplicado por la velocidad al cuadrado sobre 2 sobre gravedad? A ver, compártanos la pantalla para poder ver a lo que se refiere. Ya. Dejo de compartir para que usted lo pueda compartir, por favor. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? ¿Alguien? ¿Alguien avanzó a revisar algo? Ya dejemos de compartir, por favor. Muchas gracias. Tal como lo propone el profesor Saldarriaga en su documento de hidráulica de tuberías, recuerde usted que lo que queremos calcular es justamente un valor de pérdidas que, restando las pérdidas por accesorios, considere la velocidad, a su vez que también incluye las pérdidas de carga. Para quien no revisó, posiblemente acabo de hablarles en otro idioma, pero lo vamos aquí a ir construyendo junto con usted, así que no tema. En la primera línea de cálculo de esta iteración que vamos a hacer, que de nuevo es tanteos para encontrar la respuesta, consiste que este primer valor, y pintémoslo aquí de algún color, va a ser igual al disponible por carga gravitacional. Es decir, se asume que en principio toda la carga disponible en el sistema, empecemos, a ver. Un depósito, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un dibujito rápido. Perfecto, Irigilio dijo. Ahí estamos, ahora sí. Compartir. Ahí. Del esquema que tenemos.
Voy a eliminar el depósito y lo único que vamos a hacer aquí de cambio es lo siguiente. Vamos a sacar caudal directamente por la tubería. Pongámosle un color azul o algo así. Bueno, por aquí está saliendo un caudal. Ahí. Perfecto. El principio fundamental, el principio básico del trasiego de caudales en un sistema como el que estamos viendo ahora, es decir, hay un depósito de cabecera y una tubería que se llama tubería simple, porque es única en su conexión, y con una válvula que se abre a la salida totalmente abierta, la cantidad de agua que va a salir por ahí es aquella que le permite el desnivel geométrico, es decir, la carga disponible al punto de salida. En este caso, sería la siguiente. Esta que existe desde este punto y se asume para la primera iteración bueno, todo este valor que estoy aquí trazando. Al decir que el caudal que circula por ahí depende de la energía disponible, significa entonces que tenemos que tantear la pérdida total, que sería en principio toda esta línea roja que he trazado en este instante, la separo que se vea esta. Asumimos para el primer cálculo como que el desnivel total se va a perder todo por fricción en longitud. Y como sabemos que hay una pérdida de accesorios que nos dan un dato, en este caso de 15, entonces sabemos que la pérdida total, esta que estamos viendo ahí, va a tener dos componentes. Aquella mayor de longitud, pérdidas por longitud, y otra tanta que se va a generar por pérdidas de accesorios. Entonces corresponde saber cuál de toda esta pérdida total le corresponde solo a la longitud, porque de esa longitud vamos a encontrar la velocidad que finalmente nos permite encontrar el caudal, dado que conocemos el diámetro por continuidad. Entonces, volvemos a nuestro cálculo. Esta imagen que les acabo de mostrar va a ayudar a comprender justamente esta explicación que les estaba haciendo aquí. En donde asumimos que en principio la pérdida por longitud, ahí sí, la que la compañera nos mostró hace un instante, pérdida por longitud de Darcy-Weisbach, asumimos que todo se va a perder en principio. Luego, encontramos la velocidad con esta expresión, que es una ecuación de velocidad integradora de longitud, diámetro y pérdidas de carga HF. HF, que son pérdidas por longitud. Es decir, esta expresión viene de combinar en Colebrook-White y en las pérdidas por longitud de Darcy-Weisbach y de ahí despejar la velocidad. En resumen, nos queda esta expresión que estamos viendo ahora en pantalla. Pérdidas por longitud y Colebrook-White despejado velocidad. Esa va a ser aquella expresión entonces que tenemos que ingresar a continuación. Toda esta expresión que vemos aquí es la que nos interesa ingresar. Recordando que es un logaritmo de base 10. Por eso aquí log y al final 10, que es la base de este logaritmo. Y entonces, el siguiente paso, ecuación que también la tienen ustedes en su formulario. A ver si la tenemos a mano. Esta de aquí también la tenemos a mano. ¿En donde qué estamos diciendo? Que estas pérdidas
del paso siguiente del cálculo, el resultado del cálculo de la iteración de las pérdidas por longitud va a ser igual a ¿qué? A H, que es el desnivel geométrico total disponible, menos, ahí sí, este K de accesorios que multiplican a la carga de velocidad. Ah, muy bien. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es que considerar las pérdidas por accesorios o aquí llama este autor pérdidas menores. Sí, a veces son menores, no siempre son menores. Acostumbrémonos a pérdidas por accesorios y pérdidas por longitud de tubería. Perfecto. Y entonces, ¿qué estamos diciendo? Que H de F de I más 1, es decir, el resultado de la iteración de la pérdida por longitud va a ser igual a ¿qué? Al H total menos, y nos vamos de nuevo al esquemita anterior por si acaso. Dejo de compartir esta y me vengo al esquema anterior. Aquí. Por si acaso voy a hacer la siguiente aclaratoria. De esto en este momento no nos estamos enterando. Porque obviamente no sería tal. Estas líneas de aquí no existen para esta explicación. A ver, ya sé, ya sé. Esta línea roja y esta punteada no existen para esta explicación. Únicamente están la negra y la roja. Eso entonces, en vez de estarlo trazando a mano en la pizarra, voy a aprovechar aquí un momentito esta herramienta. Esto sería lo que nos lleva a dibujar en una pizarra común. Y voy compartiendo la pantalla de paso. Ahí. Esto no va a existir por lo pronto. Ah. Bueno, más o menos. Ahí. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Nada de esto existe ahora. Bien. Bien. Entonces, tenemos un caudal que está circulando por aquí y va a salir, se va a despresurizar del sistema. Este va a ser nuestro Q mayúscula, caudal. Y entonces, con respecto a la línea estática inicial, a ver, ¿esto qué pasó? Ah, puede ser. Con respecto a nuestra línea inicial, la carga disponible en la boca de salida de nuestra tubería va a ser toda esta disponible aquí, ¿verdad? Tal como lo habíamos mencionado hace un instante. Entonces, al abrir esta válvula, al cerrar esta válvula, la carga que tenemos sobre esta tubería en cada punto va a ser respecto de la horizontal. La carga en este punto sería este valor. En estático, cuando no sale nada de agua, cuando las válvulas están cerradas,
La carga en cada punto sería la diferencia de alturas desde la mitad del tubo hacia la horizontal de la cabecera de inyección. Perfecto. Ahora bien, se abre esta válvula que existe aquí. Aquí hay una válvula. Aquí hay una válvula que se abre. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero que las cargas en cada punto dejan de ser tal y en cambio lo que va a suceder es que conforme va aumentando la velocidad, esta línea que era estática empieza como línea dinámica a descender. Es decir, si abriésemos la válvula a un punto en el que esta línea se queda a esta altura, significará que la pérdida de carga que se produjo va a ser esta altura de acá. La vamos a pintar de otro color. Si la válvula se abre a un punto de dejar este valor, entonces aquí lo que vamos a tener es P sobre gamma, bueno, aquí no, el gamma es el G en símbolo, P sobre gamma, y esa va a ser la carga disponible. Y en cambio, la pérdida total va a ser HFT, esta que vemos aquí arriba. Perfecto. Entonces, tenemos ya dos valores a considerar. Un valor de pérdida total y un valor de carga remanente, que sería la diferencia. Recuerden cuando veíamos a Bernoulli, decía, desde el datum, vamos a tener una posición Z más P sobre gamma. Inmediatamente cercano está la carga de velocidad. Aquí se desprecia porque comparado con todo el sistema, así sea la velocidad de 1, elevado al cuadrado dividido para 2G, es despreciable con todo lo que acá estamos analizando, de tal manera que por ese motivo no se considera. Y entonces dejamos que la pérdida total más la carga, otros autores, ahí hago paréntesis, otros autores incluyen en la pérdida total la carga de velocidad, dejando así P sobre gamma más Z como la piezométrica. Perfecto, hasta ahí está claro esta parte. Es decir que si analizamos en este punto, diga usted que se denomina el punto 4. Si este es el punto 4, la pérdida de carga hasta el punto 4 será nada más esta parte, y el P sobre gamma en 4, P sobre gamma en 4, en el punto 4 me refiero, será esta carga disponible. Es decir, si usted aquí pone un piezómetro, el nivel del agua va a llegar hasta este punto, que sería la altura piezométrica cuando lo consideramos como altura sobre el nivel del mar. Espero haber aclarado mejor ahí. Ahora bien, volvamos a nuestro cálculo de tubería simple con válvula totalmente abierta, o lo que significaría lo mismo, que la punta del tramo de la tubería se rompió y quedó todo el diámetro, trasegando toda la cantidad de agua que el desnivel se lo permite. Entonces, significará que desde el punto de entrada, cuando estaba en estático, se abre totalmente la válvula y conforme se va abriendo, entonces empieza a reducirse el P sobre gamma en el punto de salida. Empieza a reducirse porque empieza a aumentar la pérdida total. Se sigue abriendo la válvula totalmente y entonces se abre tanto hasta el punto en el que simplemente queda la carga de velocidad para poder despresurizar el sistema. Es decir, velocidad al cuadrado sobre 2G necesario para que se despresurice el sistema. Este es el análisis que estamos haciendo ahora. Estamos diciendo que, primero el concepto, el caudal que por aquí puede circular, este Q mayúscula que va a poder circular por aquí, es lo que el desnivel geométrico le permite. Pero ojo, el desnivel geométrico que se lo va a permitir no solo es pérdidas por longitud, sino que aquí estamos hablando de un HF total que es igual a ¿qué? A la pérdida de HF por longitud de Darcy-Weisbach más las pérdidas por accesorios, K sub M.
Eso es en realidad la pérdida total. Y entonces, nuestro tanteo, con esta expresión, me la llevo de una vez a pegarla acá. Correcto. Entonces, volvemos al cálculo. Regáleme 2 minutos más, por favor, para que esto no se quede ahí a medias. Por favor, les pido, por favor. Entonces, asumimos que en principio la pérdida por longitud es todo el desnivel geométrico. Con esa HF calculamos la velocidad en la combinación de Colebrook y la pérdida de carga por Darcy-Weisbach, despejado V. Y esta es la expresión de V para la primera línea de cálculo. Luego, este HF de I, como lo vemos aquí en la ecuación, es igual a ¿qué? A este H, a todo el desnivel geométrico, menos lo que se va a perder por accesorios. Es decir, volvamos al esquemita, solo por aclarar una vez más. Esta pérdida total es HF de I más las pérdidas por accesorios. Entonces, pérdida por accesorio, ¿a qué es igual? A este factor K sub M, nosotros le llamamos K de fricción en accesorios o KFM, solo para que no quede KM y se piense que es 1 kilómetro, por la carga de velocidad. Y estamos diciendo, en realidad, la pérdida por longitud que esta velocidad le está generando es en realidad el desnivel geométrico restado las pérdidas por accesorios. Y entonces, el siguiente paso del cálculo, que de ahí se va a repetir, es HF de I más 1, que es el HF del resultado de la primera interacción, ponerlo como el dato de inicio del siguiente tanteo. La carga sigue siendo la misma, es decir, el desnivel que existe entre la horizontal de la cabecera del depósito o de inyección con respecto del punto de salida del caudal va a seguir siendo siempre la misma, es decir, este va a ser H total, aquí. Este va a ser H total. Ahí. Estamos diciendo que este H total es igual a la sumatoria de las pérdidas por longitud y accesorios. Pero como no teníamos el primer valor de la pérdida por longitud, no se conoce, tenemos que tantearla. ¿De dónde? Asumiendo, estoy repitiendo por favor por tercera vez, asumiendo que la pérdida por longitud total es el desnivel geométrico. Pero como sabemos que no es tal, simplemente esto nos va a servir para encontrar la velocidad implicando Colebrook, implicando Darcy-Weisbach, cuyo valor me estoy imponiendo aquí, que es igual al del desnivel. Una vez que encuentro la velocidad, ahora sí, ya puedo encontrar la carga de velocidad para, afectado por el coeficiente de pérdidas por accesorios, poder finalmente restarle al H total y saber que ese podría ser el primer resultado de las pérdidas por longitud de la primera línea de cálculo. Entonces, este resultado se convierte en el dato de ingreso de la siguiente línea de cálculo, en el cual se mantiene constante H y E relativo. ¿Qué es lo que va a cambiar entonces? El cálculo de la velocidad y nuevamente HF de I más 1. Y así sucesivamente, el resultado se convierte en el dato de inicio del siguiente tanteo. ¿Hasta cuándo? Hasta que la velocidad deja de cambiar con respecto del dato anterior o a partir del sexto decimal ya podemos decir que dejó de cambiar este resultado. Dicho de otra forma, cuando el HF de I más 1 es igual al HF de I
Dicho mejor todavía, cuando el HFN es muy semejante al HFN-1. Y hasta ahí podríamos decir entonces que ese va a ser el valor de velocidad. Y esto por tanteos podrían ser 20, 30, 40 filas hasta que esto se llegue a estabilizar. Como vemos, es muy variante. Baja, sube, baja, sube, baja, sube hasta que se empiece a estabilizar. Es decir, cual si fuese la curva de una senoide al punto de estabilización. Perfecto. Todo este cálculo también lo podemos hacer que Solver sea el que nos lo calcule. ¿De qué manera? Copiando la primera fila, lo que hemos hecho aquí, y dejando este desnivel, este delta, entre los dos valores de HF. Y lo único que le decimos a Solver, en este caso, nos vamos a datos, Solver, celda objetivo, sería esta de aquí, que haga el valor de 0, cambiando qué celda. Cambiando qué celda, la celda de HFDI, que es la que estamos tanteando. Y entonces, queda aquí un valor de 0. Conocemos finalmente la pérdida por longitud, que es 33.56, no los 52.5, pero sí nos sirvió para asumir. Y sabemos que la velocidad, bajo esas características, es de 4.977, etcétera, etcétera. Es decir, 5 metros por segundo, una locura de velocidad. Bueno, y esto se colgó ya. Y hasta que esto reaccione, con esta velocidad, aplicado el área en base del diámetro interno, por continuidad, conozco el caudal que por ahí circulará. Bueno, esto se colgó y bien colgado, no reaccionó. En fin, y ahí termina el ejercicio porque estamos diciendo la respuesta a la pregunta que nos hacían, ¿qué caudal circula por esta línea? Por favor, preguntas, ahora sí preguntas. A ver si logro resucitar este aparato. O reactivarlo, discúlpenme la emoción. Preguntas, por favor. ¿Qué parte les gustó más? ¿Qué parte se entendió mejor? ¿Qué parte no se entendió absolutamente nada y hay que repetirlo completamente? Con toda confianza. Uy, esto. Los escucho, las escucho, por favor. Uy, casi se cuelga el... ¿Todavía me escuchan y me ven? Espero que sí, porque aquí me salió una pantalla azul total. Sí, ingeniero, sí se lo escucha. Gracias. Ya se colgó todo. Preguntas, por favor. Preguntas, por favor. Bueno, al menos este dibujador sí me permite compartir. Aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que falte explicar? ¿Está todo muy claro? ¿Está todo bien? ¿Se comprendió absolutamente todo? Como para que ustedes la próxima clase lo vuelvan a repetir a sí mismo con ese mismo dominio, posiblemente mejor todavía que el que lo han comprendido. ¿No hay preguntas? Ingeniero, una pregunta. Es sobre Gracias. el K sub M, ¿Sí? que dice que... ¿De dónde se obtiene el K sub M? Ajá, para pérdidas menores se espera, dice un K sub M. Ya, ¿de dónde se obtiene el K sub M? Recuerde usted que entre tubería y tubería hay una unión. Aunque no se considera un accesorio, pero se considera una pérdida por uniones. Si además hay codos, hay accesorios como codos, Ts, además hay válvulas, además hay cambios de bifurcaciones o de direcciones, todos esos accesorios tienen una constante cada uno. Por ejemplo, diga usted un codo de 90 grados. Tiene su propia constante en función de lo que cada fabricante le va a decir. Depende del material y del radio de curvatura interno.
Supongamos una válvula totalmente abierta. Igual va a tener una constante. Piense usted en un 0.2. Como K de válvula 0.2. K de un codo o de dos codos de 90 grados. Piense usted en un 0.4, por ejemplo. Y así sucesivamente, cada accesorio de toda esta línea de proyecto va a ir sumando. Entonces, este K mayúscula M, que no es kilómetro, significa la sumatoria de todas las constantes de accesorios en el trayecto analizado. Y para poder saber cuánto se pierde en ese trayecto analizado por accesorios, ¿qué tendríamos que hacer? La sumatoria de las constantes por la carga de velocidad. Eso le estamos llamando aquí ahora HF de K sub M. Este segundo componente de la pérdida total. El primer componente es la pérdida por Darcy Weisbach para longitud de tubería. ¿Hay alguna otra pregunta? Gracias, ingeniero. A ustedes por la pregunta, excelente. Si no hay más preguntas, les agradezco muchísimo. De esto vamos a seguir conversando. Por favor, estudien un pelín más, como dicen hoy en día. Y les comparto algo que les va a poder servir de algo. Seguramente que les va a servir de algo. Les pego aquí en el chat. Les pego en el chat el ejercicio de aprendiz respecto de mis arranques de youtuber. No tiene nada que ver con lo que acabo de decir, pero por lo menos el video está ahí para que sea criticado, sobre todo que sea de utilidad. El 4 de mayo de este año fue subido y ustedes lo van a aprovechar a este básicamente ¿para qué? Para poder organizar las ideas del uso de Panet. Es decir, si alguien no tiene ni idea de por dónde empezar EPANET, aquí con un ejemplo de cálculo, que de paso también lo vamos a hacer en un Excel, lo puede aprovechar. No es muy largo este video, me imagino que tendrá unos 17 minutos con algo más. Y queda ahí para que, por favor, le saquen el máximo provecho. Disculpe, ingeniero, yo me conecté un poquito más tarde, después de unos minutitos, tal vez ya tomo lista para que me ayude justificándome. Encantado la vida, si me ayuda con su Mi apellido. nombre es Juan Diego Prieto. ¿Se perdió mucho de la clase? No, apenas comenzaba ya. Sí. Ingeniero, ¿me puede ayudar con lo mismo? Igual yo entré a las 7